esta mañana. Empecemos nuestra meditación recordando los primeros instantes en que Jesús resucitó. Sabemos nosotros de que los evangelios nos dan una narración, no vamos a decir contradictoria, pero la dan desde su punto de vista o lo que, por ejemplo, de acuerdo a como ellos lo vieron, ¿verdad? Unos evangelistas hacen más énfasis en unas cosas y otros en otras. Por eso es que gracias a Dios tenemos 4 narraciones del evangelio, ¿verdad? Es muy hermoso saber que tenemos 4. Ahora, hubo algunos puntos que no tuvieron en cuenta los unos, pero los tuvieron en cuenta los otros. Vamos a buscar en Juan 20:30, y Juan nos explica por qué. En Juan 20, capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan nos muestra cómo todo no podía registrarse en un libro. Dice allí: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. O sea, en otras circunstancias, en otras palabras, algunas señales y acontecimientos que sucedieron después de que Jesús resucitó no fueron registrados en los evangelios. Y si nosotros tuviésemos todo el registro de lo que aconteció con Jesús, tendríamos cantidades y miles de libros, ¿verdad? Porque se hubiera tenido que escribir en cada segundo, cada minuto de su vida. Por lo tanto, los autores bíblicos escribieron las partes más importantes, ¿verdad? Acerca de los acontecimientos que sucedieron, especialmente después de que Jesús resucitó. Pero uno de los acontecimientos más importantes después de que Jesús resucitó fue que Jesús convocó a una reunión. Jesús llamó a sus discípulos a una reunión. 11 discípulos, ustedes saben qué le quedaban. Y también llamó a esta reunión a su querida madre, el instrumento que Dios usó para que el Señor Jesús se encarnara, se hiciese hombre. Y estaban ellos caminando hacia el lugar donde se iban a reunir, la reunión que Jesús citó. Y había bastante expectativa en cuanto a esta reunión. Y de acuerdo a la forma en que los discípulos se comportaron antes y después de la resurrección, me he puesto a analizar y a colocarme en el lugar de los discípulos. ¿Qué pensarían los discípulos o qué esperaban los discípulos en el momento en que Jesús los cita a una reunión? Aproximadamente unos 40 días, no estoy seguro ahora, después de su resurrección. Él los cita a una reunión. Seguramente, entre tanta expectativa que tenían los discípulos, seguramente Tomás pensó: ha llegado el momento en que Jesús va a expulsar de Judea a los soldados romanos, según la expectativa que ellos tenían. Ha llegado el momento en que nuestra querida Judea va a ser al fin independiente, ¿verdad? Seguramente Jacobo pensó: seremos los 11 ministros de su gabinete. Nos irá a colocar como príncipes, al uno príncipe de Galilea, al otro príncipe en Judea, al otro príncipe en Egipto, porque seguramente que no solo va a liberar a Judea, sino que va a dominar, a subyugar el imperio romano y va a establecer su reino, porque ellos estaban esperando eso, tenían esa expectativa. Pero mis hermanos, así como nosotros a veces olvidamos lo que dicen las Escrituras, así también los apóstoles olvidaban. Se han olvidado que el Señor había dicho en Juan 18, capítulo 18, versículo 36, el Señor le había dicho a Pilato. Qué bonito, ¿no? Al piloto. Bueno, era el que estaba dirigiendo allí, ¿no? El Señor le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo.
Los apóstoles olvidaban fácilmente. Además de eso, tampoco los podemos culpar, hermanos, porque habían cosas que estaban vedadas para los discípulos. Aún la Escritura dice, y esto no lo entendían porque estaba vedado para ellos. Yo no los estoy culpando, pero ellos tenían sus expectativas. Seguramente Bartolomé pensó, ¿quién va a ser el segundo? Ustedes saben que siempre hay un rey y después hay un virrey. Como hay un presidente y después hay un vicepresidente. Seguramente Bartolomé se preguntó la misma pregunta que se han hecho antes: ¿quién va a ser el segundo? ¿O quién va a ser el mayor? Y allí en Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34, vemos que ellos estaban en ese problema desde antes. Dice ahí Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. Dice ahí: llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, entre ellos estaba esa expectativa. Y ustedes saben que a veces un hijo le pide a un padre algo, ¿verdad? Y el padre se lo niega. Pero el niño sigue insistiendo. Y les digo porque cuando estaba pequeño, así yo le pedí a mi mamá algo y ella no me lo daba, pero yo seguía, y hasta que a veces la convencía, a veces no, pero muchas veces la convencía. Y así pasan los padres, el hijo le ruega tanto que a veces lo convencen. El hecho es que Juan seguramente dijo, tal vez ahora que nos ha reunido, o que nos va a reunir, establezca su reino y nos conceda algo que se le pidió y que, según dijo, pues no nos lo iba a dar. Vamos a ver qué fue eso. Mateo capítulo 20, versículo 20. ¿Qué era lo que ha pedido? ¿A qué podría referirse Juan en su expectativa? Todos tenían expectativas. Quizás ahora que nos reúna va a establecer su reino, seguramente, y nos va a conceder lo que se le pedimos allí, que está registrado en Mateo 20, 20. Dice Mateo 20:20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. ¿Verdad? Ustedes saben que los discípulos, Jesús no se refería a su bautismo que le hizo Juan. Jesús no se refería a ese bautismo, porque ustedes saben que los discípulos nunca fueron bautizados. Por lo menos no fueron bautizados por Jesús. El Señor se estaba refiriendo a las aflicciones que él iba a pasar. Pero ellos siempre pensaban en un reino terrenal y dijeron: podemos. Versículo 23, Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pero como les decía, hermanos, la expectativa continúa. Y vuelvo y repito, los hijos, a veces el Padre no les concede algo y ellos tratan de convencerlos. Y aún nosotros con nuestro Padre Celestial, a veces le pedimos algo y el Señor tiene tres formas de responder. Una es sí, otra es no y la otra espera. Ahora, una espera prolongada se puede descifrar como ¿qué? Como un no. Pero a veces le pedimos, y yo recuerdo, y tengo hasta un ser querido en mi familia que dice: yo al Señor le ruego y le pido, y le tengo ese manto ya roto de tanto jalárselo, y le seguiré pidiendo, hasta que me lo conceda. Tal vez no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ese ser querido lo pide. Bueno, no es mi esposa, ¿no? Es otra persona. El hecho es que antes de esa reunión que había citado el Señor, y que seguramente él se dirigía, el desahogo, la gente describe que el Señor iba pasando por ciertos lugares y iban hacia la reunión donde él habían de reunirse y convocarla. Seguramente Pedro, en esas expectativas que tenían ellos, seguramente Pedro dijo: ¿cómo reaccionará Caifás
el sacerdote. Cuando Jesús se presente al templo y lo saque de allí. Ustedes recuerdan que en el templo era donde se coronaban ¿quiénes? Los reyes de ¿dónde? Del antiguo Israel. Y siempre que había una entrada triunfal a Jerusalén, el rey tenía que entrar en un animalito que nunca antes una persona lo había montado. Y Jesús pasó por esa descripción y entró triunfante a Jerusalén, y Jesús se sentó en el templo y espiritualmente era el rey, ¿verdad? Pero ellos están esperando un reino físico. Y entonces había expectativas de que iba a volver al templo, iba a sacar de ahí a Caifás y a los otros. Y en medio de esas expectativas seguramente algún otro discípulo, vamos a poner ejemplo, Felipe, pudo haber dicho, vamos a ver la carita que pone Pilato cuando va Jesús. ¿Cómo será? ¿Cómo se irá a sentir Pilato cuando después de haber lavado las manos lo ha entregado? O sea, había expectativa, mis hermanos. Y si nosotros hubiésemos estado allá y no hubiésemos entendido tampoco que era un reino espiritual y el reino de la gracia que establecía por un momento, hubiésemos también esperado eso. Yo por lo menos, yo creo que lo hubiera esperado. Yo no voy a decir hoy, como algunos pueden afirmar, si yo hubiera estado en la época de Jesús, yo me hubiera tirado a los pies de él y yo lo hubiera abrazado y yo nunca lo hubiera negado. No podemos decir eso. Porque Jesús se presentó aquel entonces como el hermano más humilde de la iglesia, como el hermano con menos recursos, porque hasta tuvo que nacer en un pesebre, ¿verdad? Y la gente siempre tiene la tentación a guiarse por lo que ve. Y a veces cuando una persona no tiene buena apariencia física y no está bien vestido, o es pobre, o sufre, a veces quizás hasta tengamos la tendencia a creer que esa persona no habla por el Señor. Pero mis hermanos, el Señor habla hasta por la gente que nunca ha ido a una escuela, porque Dios es el que conoce los corazones. Y seguramente Santiago pudo haber dicho, o pudo recordar, lo que una vez Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, habían pedido. Vamos a ir a ese pedido. Lucas 9:54. En Lucas 9:54, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, dice allí en el versículo 54, viendo esto, o sea que no han recibido al Señor, que no lo han recibido para que el Señor fuese allí, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Seguramente Santiago hubiera podido pensar, así como ellos pidieron, y dice diciendo el 55, pero él volviéndose a él le dijo y le respondió, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pero es posible que ellos con buenas intenciones hubiesen pensado, ahora va a descender fuego del cielo, y así como consumió primero a 50 en la época de Elías ese fuego, y después a otros 50, quizás ahora el Señor haga descender fuego y consuma a los soldados romanos invasores, ¿verdad? Es posible, había esas expectativas. Y por último vamos a poner como ejemplo a Natanael, otra actitud que, vamos a decir, lógica para ellos en su estado espiritual, que hubiera podido tener los discípulos o cualquiera de nosotros, hubiera podido pensar Natanael. Para poderse liberar del enemigo, no solo hay que sacarlo de nuestra patria, o sea de Judea, sino hacer una campaña en su propio territorio. Tal vez Jesús organice, era la posibilidad que había que alguien pensara eso, tal vez Jesús organice sus tropas y las va a dirigir hacia Roma. Además era fácil, no hay que llevar mucha comida, porque Jesús, ¿qué hace con los panes y los peces? Los multiplica y puede alimentar legiones de soldados. Aún más, cuando él hizo eso, algunos quisieron hacerlo rey, y según los eruditos, ellos tenían esa intención, este hombre nos va a servir para defendernos de Roma. En un combate multiplica los panes, aún más, si hay heridos, ¿qué hace él? Los cura, y si alguno en el combate queda ciego, ¿qué hace él? Le vuelve la vista. O sea, todo podía prestarse para creer que esa guerra contra los romanos iba a ser ganada y que Jesús iba finalmente a establecer un reino literal en esta tierra. ¿A qué se debe que existe la posibilidad? Y vamos a ver una actitud que tuvieron los discípulos en la vida. ¿A qué se debe de que ellos podían pensar así? Se debe a que aún habían esquirlas, si era que no estaban en todo en su totalidad, de egoísmo, aún después de Jesús haber resucitado,
faltaba conversión entre sus discípulos. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 21. Y vamos a ir a un ejemplo ahí del estado espiritual de los discípulos. Juan capítulo 1, versículo 20. El Señor ya le ha preguntado a Pedro que si lo amaba. Pedro había dicho que sí, Pedro había llorado. Y el Señor le ha dicho, apacienta mi rebaño. Y el Señor le había dicho, sígueme. Y le dijo cómo iba a morir, ¿verdad? Y dice el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan 21, y ahora voy por el 21. Cuando Pedro, Juan 21, 20 y 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? En otras palabras, Señor, ya me has dicho que si te amo, yo he dicho que sí. Me has dicho que apaciente las ovejas. Aquí hemos los dos hablando, pero mira, este nos está siguiendo. ¿Y qué de este? Le pregunta Pedro. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Verdad? Ya Pedro había entendido cómo iba a morir. Y lo está siguiendo Juan y dice, ¿y qué de este? O sea, una actitud de egoísmo. ¿Y este qué? ¿Y este qué hace aquí? En otras palabras, ¿este quién lo llamó? Ahora, los discípulos tenían todas estas expectativas que hemos comentado y se dirigían hacia el sitio donde habían quedado de reunirse. Ante esta expectativa había una pregunta que en el camino y en la reunión se le hizo constantemente a Jesús. Se le hizo una pregunta constante en la expectativa que tenían los discípulos. Vamos a ir a esa reunión que Jesús citó, la parte bíblica que nos habla de la reunión, y vamos a ver qué pregunta le hicieron los discípulos una y otra vez, aunque aquí aparece una sola vez. Cuando dice aquí preguntaron, en el versículo que vamos a leer, se utiliza la palabra griega eperoton, y no voy a enseñar griego en esta mañana, pero quiero decirles que en la gramática en griego, cuando un verbo está en tercera persona plural, especialmente cuando es imperfecto y activo, se lee es lineal y quiere decir una acción constante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, encontramos la pregunta, dice allí, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, o sea, le preguntaron, ahí donde dice le preguntaron, podemos decir, como dice la parte en original, podemos decir, le preguntaban constantemente o continuamente le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí está la pregunta, la expectativa que tenían. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta repetida y continua para Jesús. Mis hermanos, cuando ellos se referían a Israel, lógicamente se referían a todos los judíos, a Judea, porque ustedes saben que los israelitas, el reino de Israel que estaba en el norte, o sea, Israel fue dividido en dos, en Israel, el reino del norte y el reino del sur. Ustedes saben que el reino del norte, ¿qué pasó con los habitantes del reino del norte? ¿Se mezclaron con quién? Con otras naciones y desaparecieron. Ahora existía la única raza en ese momento, las únicas tribus que han permanecido puras, sin mezcla, era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las dos formaban, y algunos levitas, y los tres, vamos a decir, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas formaban el reino de Judá, o sea, los que nosotros los que conocían en el tiempo como judíos. Entonces, ellos le preguntan, ¿cuándo vas a establecer el reino o restaurarás el reino de Israel? Y no están hablando de un reino espiritual, no están hablando del reino de los cielos, porque la palabra restaurar se utiliza para algo que ya estaba que ya había existido. O sea, ellos necesitaban de que Israel fuera independiente y fuera algo literal. Restaurarás el reino a Israel. Se despierta en ellos el nacionalismo. Dan a entender que ellos no entienden la naturaleza del reino de Cristo espiritual, la naturaleza espiritual del reino de Cristo. Y ellos están esperando un reino literal. Más sin embargo, mis hermanos, Jesús no le responde
en forma directa, sino que primero que todo les da una amonestación y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ellos preguntan por un reino, ellos están hablando de un literal para esa época, pero Jesús les habla de que solo tiene potestad de hablar de reino cuando nacer. ¿La potestad de quién? Del Padre. En una oportunidad Jesús dijo: ni aún los ángeles, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Tiene potestad para eso. Ahora Jesús, además de llamarles con amor, de llamar la atención en ese aspecto, Jesús les apunta, les señala la verdadera responsabilidad que ellos tienen. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, testigos de Jehová verdadero, ¿verdad? Cristo es Jehová. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, ellos no entendían la clase de reino que el Señor iba a establecer inmediatamente, el reino espiritual, el reino de la gracia, y les dice: me seréis testigos. En otras palabras, con ustedes voy a ampliar el reino de la gracia, que empezó con 12 hombres, ¿verdad? Ahora eran 11. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, o sea, dentro del remanente. El Señor nos llama a nosotros hoy a ser testigos de Él. ¿En dónde? En la iglesia. Hoy en día podemos decir que Jerusalén y Judea equivalen a la iglesia, el pueblo remanente. Y en Samaria, ¿dónde estaba Samaria? Estaba junto a Judea. O sea que debemos de ser testigos dentro de la iglesia del Señor, y testigos a nuestros vecinos, testigos a nuestros compañeros de trabajo, testigos a nuestros familiares que no han aceptado al Señor, es decir, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. O sea que la iglesia de Dios está en la obligación de llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y aún a los sitios más remotos donde sea posible. Yo he conocido hermanos que han conocido al Señor Jesús aquí en este país, y gozosos se han regresado a dársele ese evangelio a su familia. Gozosos han regresado. Ahora, continuamos entonces. Dice el versículo 9 de Hechos 1. Y habiendo dicho estas cosas, pasó algo que a ellos ahora los llena, a algunos de desilusión, de preocupación. ¿Por qué pasa esto? Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos, y según en la descripción de Lucas también los bendijo, según Lucas 24:50 también los bendijo, viéndolos ellos, habiendo dicho estas cosas, los bendijo, podemos decir, porque Lucas lo dice. Viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Una nube lo recibe y lo oculta de sus ojos. Ahora, después de que la nube oculta a Jesús, después de que la nube, que entendemos son ejércitos de miles de ángeles, y a la vista pues se vería como una nube, oculta a Jesús, ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen los discípulos después de que ya no pueden ver a Jesús? ¿Qué hacen ellos? ¿Ah? Quedan tristes, ¿verdad? Podríamos decir, sus expectativas son rotas, sus planes están por el suelo, sus expectativas no se llenaron. ¿Qué siente una persona cuando está esperando algo y no sucede? Se entristece, pero ¿qué otra cosa hicieron ellos? Además del sentimiento que tenga, sea desilusión, sea tristeza, ¿qué siguieron haciendo ellos? Siguieron mirando, porque ahí nos dice que el versículo 9 dice que la nube, ya ellos no podían ver a Jesús por la nube, dice que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos, o sea, continuaron con los ojos puestos. Cuando nuestras expectativas son rotas, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a volver, antes de continuar en Hechos, vamos a ir a Mateo 6, 31. Hay personas que han tratado de comprar seguramente un cochecito, un carrito nuevo, ¿verdad? O hay personas que han querido un trabajo, o han hecho están haciendo una empresa o un contrato de trabajo, o haciendo alguna obra y no pueden. Y lógicamente fracasan, vamos a decir, si fracasan, se llenan de afán y de tristeza. Pero dice allí en Mateo 6, capítulo 6, el Señor Jesús ya les había dicho, Mateo 6,
del 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y los discípulos estaban tristes, mis hermanos, porque perdieron las añadiduras, ¿verdad? Tenían expectativas, y al irse Jesús se perdieron todos sus planes. Se perdieron las añadiduras. Las bendiciones que recibimos son añadiduras. El alimento que el Señor nos permite conseguir son añadiduras. El vestido es una añadidura. El trabajo es una añadidura. Todas las cosas son añadiduras, pero la bendición principal es el reino de Dios y su justicia. Aún más el Señor, para aquellos que se preocupan, para aquellos que nos podemos de pronto preocupar más por la comida y por la bebida y por el vestido, el Señor dice a través del apóstol Pablo en Romanos 14, 17, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Y podríamos agregarle, el reino de los cielos no es ninguna de las bendiciones materiales. ¿Esas son qué? Unas añadiduras. Y sigue diciendo ahí, volvamos a Hechos. Y ante esta circunstancia, los ángeles del Señor, preocupados por el estado espiritual y la expectativa rota de los discípulos, los ángeles se les acercan, dice ellos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los dos varones con vestiduras blancas. Según una pluma inspirada, estos que se pararon junto a ellos fueron los mismos que se sentaron junto a la tumba de Jesús cuando María y otras, cuando unas personas fueron al sepulcro. Y dice, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos. O sea, entre estos 11, el único era Judas, no Judas el malo, sino Judas el hermano Jacobo era el único que no era galileo. Estamos en Hechos 1. El único que no era galileo era Judas, el resto todos eran galileos. Los ángeles saben que eran galileos. 1:10. Los ángeles sabían que eran galileos, pero ellos les dicen, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ahora la pregunta puede ser lógica, porque hasta Jesús no, pero ya no lo veían. Continuaron ellos ahí, mis hermanos. Yo creo que tuvo que ser una escena muy triste, estar con el maestro tantos años, y aún ahora con las expectativas. El Señor es llevado, ya las nubes no lo pueden ver, como cuando un ser querido se va, ¿verdad? Yo siempre he dicho que nosotros los latinos tenemos una actitud muy calurosa en cuanto al calor familiar, porque con los años que yo estuve trabajando como de taxista, yo iba a los aeropuertos a recoger, iba a hacer fila ahí para recoger pasajeros, y llegaban pasajeros solos en su carro, cogían su taxi, iban a la casa, nadie iba a esperarlos al aeropuerto. Pero la mayoría de nosotros los hispanos, cuando llega un familiar, toda la gente está ahí esperándolo. Y es muy emocionante, ¿no? Cuando uno va de visita, cuando vamos de visita a nuestros países, cuando llego a Colombia y salgo del avión, está desde el más pequeño hasta el más grande esperándome. Y cuando uno está haciendo aduana y ve a través del vídeo, yo sé, ya sea esté en República Dominicana, en Ecuador, en Venezuela, en cualquier país donde estemos, y uno está esperando que le entreguen, y están a sus seres queridos a través de unos vídeos, ¿verdad? Esperándolos todos. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Exactamente, a ese llevan hasta el perro. Bueno, si tienen perro hasta lo llevan. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona se va, ¿qué sucede? Van a despedirlo la mayoría. A veces, por ejemplo, cuando yo voy, si están todos trabajando, bueno, mi mamá como es jubilada, pues ella va y me despide. Y yo veo que me subo al avión, y yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado, y la persona está ya esperando hasta que el avión despegue. Hasta que no lo ve perderse, hay gente, mis hermanos, y ahí me acabo de despedir familiares hasta que el avión no desaparece, la persona no se va. Ahora, en el caso de un familiar, se sabe que con la ayuda del Señor va a volver, ¿verdad? Uno va a volver a España, pero aquí en el caso de Jesús, y con expectativas rotas, sin saber cuándo regresa, el Señor en su misericordia a estos hombres con expectativas equivocadas, le envía a 2 de sus siervos a decirles, este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué bendición, ¿verdad? Así mismo, palpable, ¿verdad? Aunque Jesús, mis hermanos, nunca dejó de ser Dios ni ha dejado de ser Dios, y nunca dejó su omnipresencia. Jesús puede estar en todas partes, su naturaleza humana tal vez no, pero su divinidad, a través de su poder y su presencia como Dios está en todas partes. Jesús vendrá tal como fue al cielo. Ahora, entre otras palabras, los ángeles pudieron haberle dicho: ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué enfocan su mirada ya en unas nubes donde no se ve nada? Y los ángeles les mandan ahora que se enfoquen ¿en qué? En la segunda venida de Cristo. Y el cristiano hoy debe enfocar su mirada y su atención en la segunda venida de Cristo. La Biblia le llama la esperanza bienaventurada. Pero recordemos que el Señor le dijo a los discípulos que les fueran ¿qué? Testigos. Mis hermanos, nosotros somos verdaderamente testigos de Jehová, de ese gran Jehová que es Cristo Jesús. Ahora, en esta mañana yo quisiera leer un versículo que está en Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Y veamos, mis hermanos, cómo allí Juan el Bautista hace a todos los que están presentes enfocar a alguien. Y ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, los ángeles pudieron haberle dicho a los discípulos: ¿por qué miráis al cielo? ¿Por qué estás triste por las añadiduras que no has recibido? ¿Verdad? Por las expectativas que tenías. Mirad que pronto viene, así como se fue, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, Dios quiera que ante todas nuestras preocupaciones, planes, metas que nos hayamos trazado en la vida, proyectos que tengamos, esté por encima de todo el reino de Dios y su justicia. Que las demás cosas vendrán por añadidura. Yo sé que todos hemos tenido experiencias duras y quizás algún hermano puede estar pasando una experiencia dura, que no sabe cómo va a pagar la renta, que no sabe cómo va a pagar las tarjetas de crédito, que no sabe qué será dentro de 1 o 2 semanas. Pero mis hermanos, confiemos en el Señor. Buscando el reino de Dios y su justicia, Dios proveerá como sea, mis hermanos. Nunca, dice la Escritura, he visto un justo como desamparado. Nunca dice así la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, es una promesa que está ahí, vendrán por añadidura. Mis hermanos, somos verdaderamente testigos de Jehová. Somos verdaderamente testigos de ese gran Jehová que es Jesús. Dios quiera que le busquemos de todo corazón y que en nuestra vida desaparezca la preocupación, el afán y el estrés, porque estamos en las manos de Jesús.